donde hay guardias armados, ¿no? Entonces, por eso habría que esconder el arma. El punto es que aún escondida, ¿cómo pudo pasarla, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones y la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ha decidido postergar la visita de Estado que iba a hacer a Washington en el mes de octubre debido a las denuncias de que ha sido víctima de espionaje estadounidense, informaron hoy fuentes oficiales. La decisión fue anunciada en una nota divulgada por la presidencia brasileña en la que explica que fue tomada de común acuerdo con el presidente Barack Obama y se dice claramente que se debió al espionaje a la mandataria, a las empresas y ciudadanos brasileños. Las prácticas ilegales de interceptación de las comunicaciones y datos de ciudadanos constituyen un hecho grave que atenta contra la soberanía nacional y los derechos individuales y es incompatible con la convivencia democrática entre países amigos, afirma el comunicado, que agrega que de esa forma los dos presidentes decidieron postergar la visita de Estado, pues sus resultados no deben quedar condicionados a un tema cuya solución satisfactoria para Brasil aún no fue alcanzada. Muy bien, para la presidenta del Brasil, las disculpas o las palabras que les dio Barack Obama no han sido suficientes. No fueron disculpas, ¿no? No ha sido se la explicación. Sí, quizás ella esperaba eso, ¿no? Esperaba, y además esperaba una explicación convincente, que tampoco parece haber recibido, porque además, aún entre países que tienen relaciones diplomáticas normales, como es el caso de Estados Unidos y Brasil, pueden surgir diferencias políticas profundas en temas importantes, como fueron las diferencias que surgieron en torno al programa nuclear iraní o en torno a la reelección presidencial de Hugo Chávez en Venezuela. Pero en esos casos el problema fue con el gobierno de Lula, no con el gobierno de Rousseff. Rousseff, si acaso, ha retrocedido en las posiciones que tenía Lula. Lula lanza una iniciativa conjunta con Turquía sobre el tema de Irán, que fue claramente estaba claramente en conflicto con la posición de Estados Unidos y sus aliados, y apoyó, siendo presidente de la República, explícitamente la reelección de Chávez. Rousseff no ha hecho nada parecido. Entonces, si acaso a Lula debieron haberlo, bueno, no debieron, no es legal esto, pero si acaso ameritaba, investigar a Lula desde la perspectiva de la inteligencia americana, no a Rousseff. Lo que a Brasil parece molestarle particularmente de esto es que parece ser espionaje con fines fundamentalmente económicos. Claro, pero ahora, ¿cómo quedan las relaciones de los Estados Unidos con Brasil? Bueno, Rousseff ha tenido el tino de no enconar más de lo necesario esto. Primero, no cancela la visita, la pospone, pero el plazo es indefinido, aún no se sabe cuándo iría. Y en segundo lugar, se pospone de mutuo acuerdo. Y se dice, no queremos que una agenda bilateral que es rica en una variedad de temas quede sometida a la resolución de un tema particular que en principio debía ser un tema menor. Entonces, digamos que esta es la forma menos inamistosa de expresar el descontento. Bien, ahora regresando a la región, en Bolivia, el hacinamiento carcelario se ha convertido en un problema de grandes dimensiones. Solo el 16% de reos tiene sentencia y el resto mantiene prisión preventiva. Ante la crítica situación en las prisiones de Bolivia, donde solo el 17.7% de reos está sentenciado y el resto mantiene prisión preventiva, el Congreso de ese país aprobó un decreto presidencial para dar indultos y amnistías a presos que cumplan con determinados requisitos. De acuerdo a esta norma, la amnistía beneficiará a los reos en etapa de juicio oral, público, entre otros, con penas igual o menor a 4 años. No serán indultados los sentenciados por delitos como asesinato, violación a menores, traición a la patria, secuestro, terrorismo, narcotráfico, entre otros. Yo estoy preso ya más de 1 año y medio, sin sentencia, sin nada. No me dicen si me van a castigar o no me van a castigar. Las personas que están aquí muchas de ellas no tienen condena, sino que están aquí, digamos, en prisión provisional. Provisional, preventivo. Nosotros lo llamamos preventivo. Prisión preventiva, y muchas de estas personas acabarán, o sea, están sin condena. Sin condena, exactamente, sin condena. Están sin condena. Sí, sin condena. Perfecto. Parece que están enfadando con nosotros. No. Una pregunta nada más al señor. Solo al señor. Ya, tío, te voy a esperar en el callejón de aquí adentro. Vale, ¿dónde me esperas? Aquí adentro, vas a entrar hacia adentro. Perfecto, ahora voy para allá, ¿vale? Vamos a terminar. Gracias. Además,
Los beneficios son para personas con enfermedades graves o incurables en fase terminal, así como a personas con discapacidad, pero solo si necesitan cuidados especiales y hayan cumplido una cuarta parte de su condena. De igual modo, los adultos mayores que hayan cumplido un tercio de su condena pueden dejar las prisiones. De otro lado, el ministro del Interior, Carlos Romero, propuso expulsar de las cárceles a reos extranjeros, a excepción de narcotraficantes. Así es, esa es la medida que podría tomar Evo Morales, expulsar a los extranjeros que se encuentran en sus cárceles para una manera pues de poder poblarlas, ¿no? Porque también hace unas semanas conocimos que las familias de muchos de los reos prácticamente también estaban en prisión cuando el condenado era el papá, ¿no? Bueno, hay niños en el caso de incluidos. mujeres que han nacido en prisión y no han conocido más que la prisión en su corta existencia. Acá el problema de fondo es el Poder Judicial, que como en casi toda América Latina no resuelve los casos a un ritmo razonable y por ende las cárceles empiezan a hacinarse. Y cuando uno tiene que alrededor del 80% de los presos no están condenados, tiene pleno sentido, hasta que se reforme el Poder Judicial para que actúe con celeridad y justicia, tiene pleno sentido buscar formas de hacer menos hacinadas cárceles que además no resocializan para reinsertar a la sociedad a nadie, la verdad. Entonces, la cosa es buscar un criterio que haga que quienes salgan sean quienes tienen menos probabilidad de ser condenados, o que si son condenados sea por penas que son equivalentes al tiempo de carcelería. O que se vayan a su país a cumplir, ¿no? la pena. Claro, entonces básicamente hacer que salgan aquellos que probablemente sean inocentes o aquellos que, aún siendo culpables, no parezcan representar una amenaza para la sociedad, no tengan riesgo significativo de reincidencia o de comisión de crímenes graves. Muy bien, ahora nos vamos hasta Cuba. El gobierno impuso una sanción a un músico por tiempo indefinido tras interpretar frases críticas contra el régimen castrista. Fue durante un concierto en La Habana. Roberto Carcassés, líder del conjunto de jazz fusión Interactivo, improvisó unas líneas en un concierto que probablemente le costarán su carrera en Cuba. Interactivo ofreció un recital en la tribuna antiimperialista en La Habana, que sin presagio alguno fue transmitido en vivo por la TV cubana a nivel nacional. El evento fue concebido por el gobierno en apoyo a los 5, marcando el 15 aniversario del arresto de disidentes cubanos en Estados Unidos. Los dardos de Robertico, como se le conoce al cantautor, fueron en apoyo a los 5, pero también pidiendo otras cosas para todos los cubanos. El reclamo incluyó libre acceso a la información para tener opinión propia y libre elección al presidente mediante voto directo. Quiero, acuérdate que siempre quiero. Yo quiero que liberen a los 5 héroes y que liberen a María. Quiero, sí, a María. Acuérdate que siempre quiero. Libre acceso a la información para tener yo mi propia opinión. Quiero, acuérdate que siempre quiero. Yo quiero elegir al presidente con voto directo y no por otra vía. Quiero, acuérdate que siempre quiero. Ni militantes ni disidentes, cubanos todos con los mismos derechos. Quiero, sí. Carcassés fustigó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, pero también a lo que él y muchos llaman el autobloqueo, practicado por el gobierno de la isla, que no deja avanzar ni las reformas económicas, ni mucho menos permitir reformas de políticas en cuanto al acceso al Internet para los cubanos. Y la libertad de asociación, que no sea en grupos organizados por el gobierno y Partido Comunista. Acuérdate que siempre quiero y que se acabe el bloqueo y el autobloqueo, sí señor. Quiero, acuérdate que siempre quiero. Y si ya tengo la carta y que volar con mi carro. Tras estas declaraciones, el músico afirmó que el Ministerio de Cultura lo sancionó por tiempo indefinido, debido a las frases críticas que cantó. La sanción supone que Carcassés estará vetado en todas las instituciones regidas por el Ministerio de Cultura. Hay algunos que manifiestan que esto fue un suicidio musical. También quizás hay una posibilidad que este músico, salga, ¿no? Y se vaya quizás a Miami y pueda ir a triunfar y decir lo que piensa, porque Silvio Rodríguez en su blog ha puesto: como ciudadano cubano, Robertico tiene derecho a manifestar en su país lo que piensa. Me parece un error lamentable que lo haya hecho en el acto por nuestros héroes antiterroristas. Es que no pueden decir lo que piensan en público. Bueno, es que la presunción de que tienen derecho a decir lo que piensan en este momento no es cierta. Y Silvio Rodríguez dice, ese no era el lugar para hacerlo.
Yo podría estar de acuerdo con eso si hubiera otro lugar donde hacerlo, Claro. pero ¿en qué medio podría haber dicho lo que En dijo ningún lugar, aquí? ¿no? Entonces no había opción, digamos, ¿no? Y decir que no puede trabajar para el Ministerio de Cultura es como decir que no puede trabajar, punto, porque no es que haya empresarios privados que sustituyan digamos, al Ministerio de Cultura como organizador de los eventos. Entonces, efectivamente, esto es un suicidio artístico, salvo que ahora que se puede, termina saliendo del país. Bueno, la sanción es de tiempo indefinido, lo cual sugiere la posibilidad de que podría cortarse o alargarse dependiendo de si la persona se arrepiente, pero él no se arrepiente, él se reafirma en lo dicho, lo cual quiere decir que ese tiempo indefinido podría ser poco menos que infinito, y entonces la única posibilidad que parece quedarle, salvo que se retracte, es salir del país. ¿Él puede salir del país? ¿Lo dejan? ¿Le permitirían? En principio, bajo las nuevas leyes podría, ¿no? No es algo que esté prohibido ya. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar con el tema de Siria. Rusia y Francia manejan versiones muy distintas sobre la autoría del ataque químico. Y también desde Egipto, la policía detiene al portavoz de los hermanos musulmanes. Volvemos con todos los detalles.